Hola a todos, es un gusto poder encontrarnos nuevamente, poder continuar profundizando en cosas que la ley nos va enseñando, que la escritura nos va direccionando. Quiero decirles que el tema que vamos a tratar en esta noche es un tema muy amplio, solo tocaré el tema de hoy y el del próximo programa. No quiero decir que tengo la razón, hay mucho por escudriñar, mucho por aprender, pero voy a compartirles lo que he ido aprendiendo a mi modo de ver y que es importante para poder avanzar. Así que vamos a orar para comenzar. Querido Dios, Padre nuestro, en esta hora damos gracias, Señor, porque podemos estar delante de ti solo por tu poder y amor. Queremos estudiar un tema en esta noche y queremos que tú seas nuestro Maestro, Espíritu Santo. Que los conceptos y la palabra que se cite pueda ser direccionada por ti en cada corazón dispuesto. Así que ayúdanos, Señor, a entender este maravilloso tema de la fe, porque es indispensable, es la clave para poder heredar la vida eterna. Por eso, Señor, ayúdanos a hacerlo en esta noche. En tu nombre Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bien, el tema que vamos a analizar lleva como título en esta noche La realidad de la fe. A mi criterio personal, la fe es un tema demasiado importante. Jesús la resaltó, Jesús la motivó, Jesús la exigió, eh, Jesús la toma como ingrediente indispensable para poder heredar la vida eterna. Así que vamos a lo que es conocido para nosotros. Tenemos a Dios como fuente de todo. Somos un canal y ese canal tiene una entrada y tiene una salida. La ley básica dice que nada puede funcionar por sí mismo ni existir por sí mismo. Así que debe tomarlo de la causa. Y la ley dice que nada puede hacerse para uno mismo, que debe darse y que ese sería el efecto. Todo funciona en un circuito. Quiero contarles que la confianza y la fe viene inherente al canal, viene con el canal. Dios la puso para que funcionara antes del pecado de una manera automática e inconsciente y lo más pronto posible en conectarse con Dios. Así que Adán y Eva tenían confianza y fe plena en Dios, porque Dios los había creado de esa forma. Así que cuando Adán abre los ojos, lo primero que ve es a Cristo, su creador, confía en Él y luego cree todo lo que Él le dice. Tiene fe en lo que Jesús le dice y le dice, mire, toda esta creación la he hecho para que usted la gobierne, para que usted la trabaje. Y él dice, está bien, acepto, porque así fuimos creados. Pero ¿qué sucedió después del pecado? Sabemos que esa conexión se perdió. ¿Se perdió la confianza y la fe? No se perdió. Simplemente que se cambió de fuente.
pero la fe y la confianza siguen en el hombre. Por eso el niño cuando es engendrado en el vientre, se pega automáticamente de la mamá, confía y obviamente comienza a creer todo lo de la mamá. Y después de que nacemos, comenzamos a confiar en las personas y a tener fe en lo que nos dicen. Y obviamente, pues, si vamos a un origen, vamos a caer en el diablo. Confiamos en el diablo y le creemos al diablo. Entonces, como canales que tenemos confianza y fe, que obviamente debemos alimentarla de la fuente correcta porque en sí eh, no la tenemos como, no la tenemos desarrollada lo suficiente, tenemos la medida de fe necesaria para confiar, para creer, pero Dios, Jesús dijo que sería bueno desarrollarla, ¿no? Y Jesús creía que podíamos desarrollarla mejor. También habló de una mínima cantidad de fe. Si tuvieres fe como un granito de mostaza. Así que no se trata de la cantidad de fe, sino de ejercer la fe. Y lo vamos a ver. Así que algunos textos que se nos escapen hoy los analizaremos en el próximo programa. Pero quiero empezar por esta parte. O sea, recuerde que nosotros confiamos y tenemos fe dentro de nosotros. Dios nos hizo así. El problema es que cuando el pecado entró, la verdadera conexión se rompió y entonces ahora con esa confianza y esa fe vivimos conectándonos a todo el mundo, a todas las cosas, hasta el diablo, menos de Dios. Así que Dios permite las dificultades, Dios permite que seamos confrontados, que nos demos cuenta de que esas conexiones, que ese ejercicio de fe y confianza que estamos teniendo no nos está proveyendo lo necesario para nuestra verdadera felicidad. Entonces es a través de los conflictos y las confrontaciones que nos damos cuenta y aunque estamos en el engaño, podemos decir esto no es lo que yo quiero y el Señor nos permite elegir, ejercer fe y confianza para luego esa fe y esa confianza ser purificada completamente. Bien, vamos a un texto clave y es Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es un texto que conocemos, que reclamamos, que pensamos bastante, que se cita muy seguido, el justo por la fe vivirá. Pero realmente nuestra pregunta será, ¿nosotros tenemos fe? ¿Nosotros ejercitamos la fe? He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, ahí está. No son los rectos los que se enorgullecen, son los malos. Mas el justo, por su fe, vivirá. Ahí es claro que dice, por su fe, no la de Dios, no la de Cristo, no la del papá, no la de la mamá, no la de los hijos, sino por su fe. O sea, hay una fe propia, una fe que tenemos, y ya lo hemos visto. Y esa fe, aquí quise ponerle algo de significado, es firmeza, seguridad, fe. Podríamos ponerle confianza, pero eso es algo que viene también ahí en el paquete, podríamos decirlo. Entonces, la fe es firmeza, seguridad, fe. El justo por su seguridad vivirá. El justo por su firmeza vivirá. El justo por la fe vivirá.
Pondré enemistad, leamos esto del espíritu y profecía. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Si bien es claro, Satanás nos herirá en el talón, pero nosotros lo heriremos en la cabeza de Satanás o en esta cabeza que se encuentra la mente, el espíritu. ¿Qué significa aplastar la cabeza del diablo? Cuando logramos sacar el engaño de nosotros con la verdad que viene de Cristo. Pero tengo que creerlo, si no eso jamás va a pasar. Esta enemistad no es natural. Eso que queremos buscar al Señor no es natural en nosotros. Dice, esta enemistad no es natural, no es natural. Cuando el hombre violó la ley divina, su naturaleza se corrompió, llegando a ser semejante a la de Satanás. Ahí está. Cambiamos de fuente, por lo tanto nos vamos a parecer a lo que contemplamos. Los ángeles caídos y los hombres perversos se unieron en un compañerismo desesperado, o sea, ahora amigos de los demonios. Si Dios no se hubiera interpuesto, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Cristo? Interponerse, interceder, mediador, mediador. Se puso en la mitad entre Satanás y el ser humano. Es decir, el ser humano había quedado conectado con Satanás y ahora Jesús dice, no, yo me pongo en la mitad. ¿Por qué? Porque si no me pongo, el hombre queda sometido al diablo para siempre. Interesante que recuerden que ahora la fe y la confianza, Adán y Eva la ejercían sobre quién o la tomaban de quién, de Satanás. Por eso sus obras eran malas, como las nuestras, igual que nosotros. Entonces dice, si Dios no se hubiera interpuesto, Satanás y el hombre hubieran conformado una alianza contra el cielo. Y toda la familia humana se habría unido en oposición a Dios. O sea, todos los descendientes de Adán y Eva seríamos enemigos abiertos de Dios. Escuche, Cristo implanta en el hombre enemistad contra Satanás. ¿Cristo qué? Implanta en el hombre enemistad contra Satanás. Ahora, entendamos esto. Cristo no pone en nosotros algo que nosotros no queramos. Recuerden que la acción de creer y de confiar nos corresponde a nosotros. Así que en lo poco que, que podamos ejercer o que tengamos esa capacidad de tener fe y confianza, es a través de los problemas donde, aunque con las motivaciones equivocadas, buscamos al Señor y Él lo permite, porque es que cuando nos encontramos por Él, cuando hacemos el intercambio de vida, cuando iniciamos esa nueva vida en Jesús, entonces es ahí donde comienza esto. Cristo implanta en el hombre enemistad contra Satanás. Sin esta gracia convertidora y este poder renovador, el hombre continuaría siendo un siervo siempre dispuesto a realizar los deseos de Satanás. Esto está en una de las versiones primeras del conflicto de los siglos en inglés. Por eso aparece ahí Great Controversy. Bueno, GE. Casi no encuentro esa referencia, pero ahí está. Ahora miren esto que está en exaltar a Jesús. Supo Satanás que nunca podría ejercer el dominio absoluto sobre los habitantes de este mundo. Si Jesús no se hubiese interpuesto, el ser humano no tendría opción hacia lo bueno.
O sea, no podría elegir a Cristo para que lo ayudara, sino que quedaría solamente sometido al diablo. Y el diablo sabe que cuando Cristo se interpuso, ya nunca podría ejercer el dominio absoluto. O sea, solo de los que quisieran someterse a él podría ejercerlo, pero si Cristo no aparece, había quedado conectado el ser humano únicamente con el maligno. La divina sentencia pronunciada contra Satanás después de la caída del hombre fue también una profecía que, abarcando las edades hasta los últimos tiempos, predecía el gran conflicto en que se verían empeñadas todas las razas humanas que hubiesen de vivir en la tierra. O sea, hablando de la enemistad, eso era una profecía que se dictó allí en el Edén y que abarcaba desde ese tiempo hasta los últimos días. Es la profecía que podríamos decir más larga que aparece en la Biblia porque habla desde que comenzó el pecado hasta que termine. Era para nuestros primeros padres la promesa de la redención que iba a obrarse por Cristo. Así que encontramos aquí que Adán tenía que ahora ejercer fe y confianza en lo que Cristo le había dicho. Yo voy a ser su redentor, pero Adán y Eva tenían que ejercitarlo, empezar por algo. Esta, esta cita es interesante porque la tomé de un libro del mensaje de 1888. Es del pastor A.T. Jones en su libro El mensaje del tercer ángel de 1893. Y él dice esto: Dios puso allí la enemistad, el odio contra el poder de Satanás, el aborrecimiento hacia las cosas que caracterizan esa mente. Está hablando de la mente y obviamente él está hablando a la persona que ya es convertida, a la persona que ya aceptó el intercambio. Y dice, Dios ha implantado allí esa enemistad, porque recuerden que por la fuerza Dios no puede hacer nada en mi espíritu. Para que Él implante algo es porque yo se lo he permitido. Entonces, por eso denotamos que aquí el pastor está hablando a los convertidos, no a los inconversos. Dios ha implantado allí esa enemistad y esa es la fuente de todo impulso hacia el bien. Ahí está. ¿Cuándo empezamos a hacer el bien? Cuando Dios ya está trabajando en nuestro corazón, cuando ya hemos creído que somos hijos de Dios. Antes, no. Hacia la rectitud o hacia cualquier cosa noble que exista en la mente de hombre alguno en este mundo. Y escuchen, pero cuando Dios pone allí ese odio al mal, pone asimismo el deseo de algo superior al mal que aborrecemos. Pero, ¿qué es ese algo mejor? ¿Cuál es el objeto de ese deseo? La congregación respondió, Jesucristo. Jesucristo y su presencia, la mente de Dios, vuelve al lugar del que fue desalojado. La imagen de Dios vuelve al lugar del que fue borrada por ese engaño de Satanás, mire. Por lo tanto, cuando Dios implanta esa enemistad, devuelve a la voluntad su libertad de elección. ¿Cuándo es que volvemos a ser libres según el mensaje de 1888? Cuando ya hemos sido renacidos. Antes no hay libertad de elección, vean. Cuando Dios implanta esa enemistad, devuelve a la voluntad su libertad de elección, de forma que el hombre puede elegir esa otra mente. Eso es lo que vivimos diariamente. Por la fe, ya hemos sido engendrados por el Espíritu Santo. Por la fe somos hijos de Dios. Por la fe tenemos dos naturalezas, o bueno, hemos adquirido una nueva y es la divina, en la cual andamos
y es en la que sí podemos tener voluntad para elegir libremente. Pero mientras eso no ocurra, si yo no lo creo, no va a pasar. Veamos algo, el orden de la fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Leo otra versión, dice, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Ahí está. ¿Cómo es que, cómo es que Dios nos va a pedir que le agrademos con fe si no la tenemos? Él la puso. Ahora, ¿esa fe es nuestra? No, no somos dueños de nada, pero Él nos la dio para ejercitarla. Porque si no nos la hubiese dado, ¿cuándo tendríamos fe para creer en Él? Nunca. No podría ser cierto. Entonces Él no nos podría exigir fe si no nos la hubiese dado. Entonces nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe, o sea, debe confiar en Él y que premia a los que le buscan, o sea, a los que creen. Ahí está la definición completa. O sea, yo tengo que creer que Él existe y si creo que Él existe es porque confío en Él, porque esa es la verdadera fe, confianza y fe en Él. ¿Tenemos fe? Veamos qué dice algunas citas bíblicas. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ¿la fe es un don de Dios? ¿Desciende de lo alto? Sí. Por lo tanto, ¿es nuestra fe? No, es la fe que Dios nos dio y que nosotros somos administradores de ella como tal. Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y escuchen, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, ¿quién es el autor de la fe? ¿Quién es el repartidor de la fe? Dios. ¿Y que le dio fe a quiénes? A cada uno, conforme a la medida de fe. O sea, Dios nos dio una medida de fe. Por eso vemos en la Biblia que unos tenían más fe que otros, unos confiaban más fácil, pero no hay ninguno que no tenga fe. En esta noche, los que estamos aquí conectados, todos tenemos fe, porque Dios nos la ha dado. ¿Cuánta? La medida que Dios nos dio. Ahora, proviene de Él, no es nuestra, así que gracias a Dios por la fe que nos puso por creación. Qué bueno nuestro Creador. Mateo 17:20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Sabemos que el grano de mostaza es algo pequeño, muy chiquitico, y Jesús dice que por vuestra poca fe. Así que, y si el grano de mostaza es lo más pequeño que puede verse entre las semillas, y Jesús dijo que la fe, si tuvieres un poquitico de fe, ahora, ¿cuánta fe nos dio el Señor? Más que un grano de mostaza. Me atrevería a decir que el Señor estaba diciendo, yo les di fe como un grano de mostaza, pero les corresponde a ustedes ejercitarla. Y si ustedes llegan a poner en práctica esa fe que es chiquitita, pero que cuando se une con el brazo poderoso del Altísimo, no hay nada que le impida, que se le evite, entonces, muy interesante.
Miren todo esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el Señor está diciéndole en otras palabras a estos discípulos, ejerciten su fe. Porque alguno podría decir, pero es que yo no tengo fe. No, porque el Señor puso. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? ¿Tenían o no tenían? ¿O Jesús se refiere a que no la ejercitaban? No la ejercitaban, porque Jesús mismo les había dado una medida de fe. Les había dicho, hombres de poca fe, poca. Cuando Jesús dice, ¿cómo? ¿Es que no tenéis fe? ¿Les está diciendo que no tienen o les está diciendo indirectamente y es que no se dan cuenta que necesitan ejercitar su fe? Porque si la tienen. Entonces yo les pregunto, ¿tienen ustedes fe o no tienen? Claro que todos la tenemos. O de lo contrario, no confiaríamos, para lo malo no confiaríamos en el enemigo o en las personas y no les creeríamos a ellos. O para lo bueno no creeríamos a Dios. Entonces es interesante que estamos aquí mirando que sí, Dios nos dio fe. Marcos 9:23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, en otras palabras, si ejerces la fe, al que ejerce la fe, todo le es posible. Jesús le dice a este padre que llevaba luchando tiempo con su hijo endemoniado. Y entonces, ¿qué dice? E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. O sea, sí tengo fe, pero ¿qué dice? Ayuda mi incredulidad. En otras palabras, tengo fe, pero ayúdame a desarrollarla, Señor. Y creo que esta debe ser nuestra oración de todos los días. Esta debe ser nuestra oración consciente. Señor, te creo, pero no te creo lo necesario, como debiera. Ayúdame a creer en ti. Ayúdame porque este corazón aún quiere andar en la naturaleza mala y por la fe tengo que aceptar que ya tengo la naturaleza divina. ¿Notan eso? Otra versión dice, Jesús le contestó, ¿cómo? ¿Cómo? Si puedes. Para el que tiene fe, todo es posible. Entonces el padre del muchacho gritó, yo tengo fe, pero ayúdame a tener más. Qué linda versión esta, ¿no? Jesús le dijo, para el que tiene fe, todo es posible. ¿Y qué dice el padre? Tengo fe, yo tengo fe, pero ayúdame a tener más. Linda petición. Eso debe acompañarnos. ¿Y Jesús qué hizo? ¿Ayudó al muchacho o no lo ayudó? Por supuesto que lo ayudó, porque cuando hay fe, ahí está la oportunidad para Dios. Lucas 17:5 dice, los apóstoles dijeron al Señor, haz que nuestra fe sea mayor cada día. El Señor les dijo, aunque vuestra fe fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrías decirle a este árbol, levántate de aquí y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Cuál es la petición de los apóstoles? Haz que nuestra fe sea mayor cada día. Ayúdanos, porque si bien es cierto, la fe viene de Dios. Él es el autor y consumador de la fe, pero es el ejercicio mío lo que hace que yo tome de Él cada día más fe y más fe. Y entonces pueda tener una fe grande. ¿Qué es la fe? Mateo 25, vamos a ver un ejemplo, dice, una mujer de los gentiles
que vivía allí se le acercó y le rogó. Estamos hablando de la mujer sirofenicia o mujer cananea. Era griega, era pagana. Escuchen, vamos a ver si esta pagana tenía fe o no tenía fe. Se supone que no debería tener fe porque solo la fe es de los hijos de Dios. Pero mire, una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó, ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Recordemos que ustedes pueden leer esta historia en el deseado de toda la gente y entender cuáles eran las intenciones de Jesús. Jesús quería enseñarles a sus discípulos lecciones grandes y a los que le seguían. Pero también Jesús conocía lo que había en el corazón de esta mujer, por eso Él la trata de esa manera. Él la trata como la hubiesen tratado los judíos, los discípulos de Él. Pero Jesús no le contestó ni una palabra, o sea, la ignoró. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Miren esos cristianos. Dile que se vaya, dijeron. Nos está molestando con sus súplicas. ¿Qué tal estos personajes? Muy cristianos, muy amadores del prójimo, ¿cierto? Y entonces, aquí dice, entonces Jesús le dijo a la mujer, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Jesús le habla fuerte. Primero la ignora, después le dice, no señora, para usted no es la bendición es para el pueblo de Dios. ¿Y qué sucede? Ella se acercó y lo adoró. Me llama esto la atención mucho. Y yo les pregunto, ella se acercó y lo adoró. ¿Qué es adorar para los que hemos ido aprendiendo? Adorarle según la ley es darle a Dios o tomar de Dios. Antes de conocer la ley pensábamos que le dábamos a Dios. Pero ahora, después de que conocemos la ley, sabemos que adorar es tomar de Dios lo que necesitamos. Entonces ella se acercó y lo adoró. Se conectó con él, mire. ¿Y por qué se conectó con él? Porque ya tenían conexión. Dice, y le rogó una vez más, Señor, ayúdame. Jesús le respondió, no está bien tomar la comida de los hijos. ¿De quién? De los hijos y arrojársela a los perros. Los judíos los llamaban perros a los gentiles, a los paganos. ¿Y qué dice ella? Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. ¿Qué tal la humildad de esta mujer? Y escuche, aprecia a la mujer, le dijo Jesús. Tu fe es grande. Se te concede lo que pides y al instante la hija se sanó. El deseado de toda la gente dice que los judíos que vivían allí en aquellas regiones habían hablado de Jesús y de sus milagros y aquella mujer ya se había conectado con Dios. Esa mujer era más hija que los mismos que acompañaban a Jesús. Y miren, aquí está. El Salvador está satisfecho, hablando de la mujer. Ha probado su fe en él. Por su trato con ella, ha demostrado que aquella que Israel había considerado como paria no es ya extranjera, sino hija en la familia de Dios, miren. Y como hija, es su privilegio participar de los dones del Padre. Cristo le concede ahora lo que le pedía y concluye la lección para los discípulos.
Volviéndose hacia ella con una mirada de compasión y amor, dice, oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. ¿Cómo era esta mujer? Hija de Dios. Esta mujer ya creía, ya tenía fe. Por eso Jesús le dijo perra y ella no, no desconfió de su padre, porque ella sabía que aunque así la llamaban los judíos y de los labios de Jesús salían esas palabras, no era lo que realmente había en el corazón de Dios para ella. No era una perra, era una hija de Dios. ¿Somos nosotros lo que nos dicen los demás o somos un hijo, una hija de Dios? Lo creo, porque a esta le dijeron perra y no lo creyó. Y toda una nación los llamaba perros y esta no creía. Pero saben que nosotros somos tan delicados en nuestra naturaleza mala que si alguien nos dice bobo, tonto, idiota, estúpido, de una vez nos sentimos tanto y hasta cortamos relaciones por eso. Esta mujer tenía clara cuál era su identidad. Esta semana, hoy compartí una imagen, ¿no? Por ahí, de ese león en medio de las hienas. Y claramente dice que no es el entorno lo que me contamina o el entorno no me hace daño si sé cuál es mi identidad. Yo puedo vivir en el lugar más feo, más horrible, en el ambiente más pesado, pero si creo que soy un hijo o una hija de Dios, nada me pueden hacer, nada me puede pasar. Y es aquí la raíz de los problemas de todos. La identidad la tenemos perdida, no la creemos, y sin fe es imposible agradar a Dios. Fe y obras dice, ahora, hermanos, ustedes se han adiestrado de tal manera en dudas e interrogantes. ¿En qué nos hemos educado o adiestrado? En dudas e interrogantes. ¿Qué es lo que en qué nos la pasamos nosotros pensando, aún como cristianos y religiosos? En dudas e interrogantes. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que Dios me hace esto, no me hace aquello? Dice, de tal manera en dudas e interrogantes que tienen que educar sus almas en la línea de la fe. ¿Tenemos que educar el alma en qué? En la línea de la fe, porque estamos educados es en la duda y en los interrogantes. Y ahora dice, tienen que hablar de la fe. ¿De qué tenemos que hablar? ¿De la duda? ¿De las quejas? ¿O de la fe? Tienen que hablar de la fe, vivir la fe, actuar por fe, para que puedan crecer en la fe. Ejercitando esa fe viviente, crecerán hasta ser hombres y mujeres fuertes en Cristo Jesús. Ahí está todo. Ahí está todo. ¿Por qué no tenemos fe? Porque no hablamos de fe, no vivimos la fe, no actuamos por fe y no crecemos en fe. Acuérdese que la fe es la certeza, la seguridad de lo que se espera. Si yo no creo que soy un hijo de Dios, ¿llegaré a ser un hijo de Dios alguna vez? Si yo no creo que voy a tener nueva vida en Cristo, ¿la voy a tener? ¿No? Acuérdense, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, mis estimados, eso les quería compartir de la fe, la realidad de la fe. Es sencillo, pero a la vez es
muy profundo, porque sin ella no podemos avanzar. Y creo notablemente que por eso no avanzamos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros tenemos una fe débil, escasa. Pero según hemos visto, el Señor nos ha permitido tener una fe y Él quiere que la hagamos crecer y Él quiere que la hagamos avanzar. ¿Qué quieren hacer ustedes? Yo quiero tener más fe. Que Dios me ayude en esta incredulidad. Bien, comentarios, preguntas, aportes, es el momento. ¿Todo está claro? ¿Todo fue entendido? Sí, muy claro. Lo que necesitamos es, como decía el hombre aquel de la palabra, ayuda a mi fe, es ejercitarla. Estaba Así es. pensando ahorita eso, pastor, que Ujú. puedo decirle al Señor, en esta zona, bueno, ya sabemos, hay mucho verano y Sí, nos preocupa el alimento, el pasto para los animales y tal. Uno puede empezar a ejercitar, Señor, dame lluvia, necesitamos lluvia. Y ejercitar la fe ahí en ese momento y pedirle y estar seguro, porque dice que la fe es lo que se espera, es la sí, certeza de lo que se espera. Entonces, internamente yo tengo que tener la seguridad que va a llover, algo así. sí. Tengo que tener esa certeza de que va a llover porque creo que estoy ejercitando la Sí. fe, en creer Ahora, lo que, lo que no se ve, pero que se espera. ajá. Sería una manera de ejercitarla, Sí, señora, siempre y cuando la petición no sea egoísta. O sea, no pero quiero, ¿cómo puede haber esa petición egoísta? En qué sentido si uno quiere es para el bien de los animales, por ejemplo, y de las plantas? sí, pero ¿usted está pidiendo agua también para los animales de los vecinos o solo para los suyos? Pues yo sé que cae para todos, es que la Ujú. misericordia del Señor es tanta que uno sabe que es para Sí, todos los que están aquí. Yo no lo estoy pidiendo solo para mi terrenito, pero sé que sí. es O sea, abarcante todo lo que hay alrededor para que también todos tengan, claro. la necesidad es la oportunidad de ejercitar la fe, por supuesto, pero obviamente esa fe tiene que ir en la nueva identidad como hijo de Dios. Soy una criatura, no busco mi bien, pido y tengo fe en que lo que Dios me da será para compartirlo. Soy un canal. Amén. Gracias, pastor. Sí, así debe ser. Gracias. Bueno, bien, entonces, ya que está claro, pues vamos a orar para terminar. Querido y amante Padre, gracias por darnos una medida de fe que necesitamos ejercitar y creer. Si yo no lo creo, imposible, tú no me puedes obligar a creer. Por Yo eso, creo que Señor, tú vas a ser tú agua para quieres toda esta región. que Sí, Señor. que, que nos rindamos y que podamos tomar de ti esa fe que mueve montañas, esa fe que es fuerte y que Amén. tú estás anheloso
y gozoso de compartir con los que la pidan. Por eso, Señor, en esta noche agradecemos porque estamos comprendiendo un poco más, en lo cual necesitamos crecer cada día más, porque vienen momentos donde nuestra fe será aprobada. Por eso, gracias, Señor, por las pruebas y gracias porque piensas en el fin antes de que llegue. Gracias, Señor, por este momento y Amén. bendición tenemos todos en tu gracia y en tu amor en esta noche. En ti, Jesús, lo pedimos. Amén y amén.